les traigo lo que puede ser el peor caso de traición y corrupción en el gobierno Petro. Y hoy con esto les aseguro que se nos cae un ídolo. Y no estoy hablando del presidente, sino de alguien muy cercano. Pero por mi compromiso con la verdad, esto es innegociable y ustedes lo tienen que saber. Y les doy una advertencia, este caso puede ser mucho peor que el de la UNGRD. Bienvenidos al 2026, qué año tan maravilloso. Todo comienza cuando abro noticias un día y me doy cuenta que el actual ministro de Justicia está siendo interceptado por el Pegasus, el software israelí que compró Duque en la época en que necesitaba interceptar opositores, ¿se acuerdan? A orden nada más y nada menos del Ministerio de Defensa. Y ahí se me prendieron todas las alarmas por dos razones. Primero, porque el actual ministro de Justicia, anterior secretario de Transparencia, el señor Andrés Hidárraga, ha sido en el que en muchos casos ha levantado la cara por este gobierno. Su ejecución en la lucha anticorrupción ha hecho que esa oficina decorativa que existía en Presidencia se convirtiera en un ente supremamente temido por corruptos. A él no le ha temblado nada para investigar a todo el que sea necesario, inclusive personas de este gobierno. Es más, él ha sido el protagonista de la gran cantidad de denuncias que se han hecho de funcionarios de este gobierno. Por ejemplo, él fue el que le interpuso las denuncias y pidió que los entes de control investigaran a la UNGRD cuando solamente habían alertas, y donde no le ha temblado la mano para denunciar al que sea. Y la segunda razón es que yo ya tenía en mi radar varias denuncias que rondaban a este ministro. Por ejemplo, esos chats infiltrados con el general Ajúa, a quien Pedro Sánchez se refiere como mi general, hablándole como si fuera un subalterno, aun cuando él ya era ministro. Además de escuchar que este señor estaba amenazando periodistas porque lo estaban investigando. Vean. Me estaba esperando en la puerta ese señor Sánchez, ¿sí? Pedro Sánchez. Ministro de Defensa. Y entonces me dijo, venga Alfredo, yo necesito hablar con usted porque usted tiene un vocabulario muy... Entonces el tipo se me enfleta, o sea, se me viene al lado, así por mi flanco izquierdo. Y me dice, estoy muy preocupado. Yo me volteo así, tipo película. Y le digo yo, general, yo también estoy muy preocupado. Como quien dice, con ustedes y con lo que está haciendo el Ministerio de Defensa y el sector defensa del Estado colombiano. Y entonces el tipo me dice, es que si no, yo le entendí lo último, voy a tener que proceder. Le digo, a mí no me amenace, no me intimide, general. Con todo eso y me llegó la hora de investigarlo. Y lo que encontré es macabro. Pero lo voy a dividir en dos porque aquí hay mucho material. Así que estén atentos también al próximo video porque esta información es bomba. Comencemos. El Ministerio de Defensa ha sido históricamente una de las peores cloacas de Colombia. Y no exagero, porque es precisamente uno de los ministerios que tienen mayor asignación presupuestal, es decir, más platica. Y no solamente es una cloaca de corrupción, sino de crímenes de lesa humanidad, vínculos y alianzas de la fuerza pública con grupos narcoterroristas, venta de armas a grupos ilegales, militares investigados que salen por una puerta giratoria a millonarios contratos con el Estado. Eso mientras tenían a las tropas razas con mala comida, a los soldados sin sueldo y enviaban a los soldados rasos pobres a pelear las guerrillas. Eso sí, ellos disfrutando de grandísimos sueldos desde sus oficinas, disfrutando sus clubes, sus suntuosas casas y una cantidad de soldados a su propio servicio. Ganadores. Y lo peor de todo, para tapar su mediocridad y su falsa valentía, se dedicaron a ser una máquina asesina de campesinos y jóvenes pobres, dejándonos la peor cifra de la historia, 6.402 mal llamados falsos positivos. Con la llegada del gobierno Petro pusieron en esa cartera desde el día 1 a uno de los personajes más temidos por nuestra cloaca colombiana. Aún más aguerrido, que no le ha temblado la voz para señalar a corruptos y narcotraficantes, aquí y en varias partes del mundo. Velázquez, así como Hidárraga, son personajes de hierro, inmovibles frente a la corrupción. No les tiembla denunciar ni hasta su propia gente si es necesario, y yo con eso me identifico. Y eso es admirable, pero también muy temible, porque no se dejan comprar. Una de las cosas que hizo Iván Velázquez durante su paso por el Ministerio de Defensa fue precisamente dar de baja a militares investigados y culpables de falsos positivos. También cambió la manera en cómo contrataban en el ministerio y dio la orden de quitar de las listas de posibles contratantes a cualquier persona cuestionada. Fue así como el ministro Velázquez se convirtió en un gran obstáculo para hacer las cosas como siempre se habían hecho. Y guarda esta frase porque va a ser importante más adelante. Fue tanta la presión interna, además de la crisis generada en el Catatumbo y en el Cauca, que el ministro Velázquez se nos fue. Pasó su renuncia irrevocable otra vez mostrando su gran componente ético, permitirle a otros que hicieran un mejor trabajo de manera militar. Aparentemente eso era lo que se necesitaba. Y ahí es donde entra el actual ministro. El ministro Pedro Sánchez entró pisando fuerte, con una legitimidad inmensa porque se ganó los corazones después de haber defendido al presidente de las flojeras de Danielito Samper. Esa pues fue mi columna de hoy. No sé ni si le quieres dar la palabra al general. No, pero yo sí quisiera pedirla. Ah, secretario general. Mi chico. Quiero decir lo siguiente, yo entiendo, pero me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro. Él es mi comandante, es nuestro comandante es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. A muchos nos hizo pensar que su lealtad era cierta y lo aplaudimos, pero hay lecciones de la vida que uno nunca deja de aprender. La lealtad no se mide con palabras, se mide con acciones. Este ministro llegó a deshacer lo que había hecho Velázquez. Comenzó por reintegrar a la cantidad de militares que habían sido dados de baja por Velázquez por sus vínculos con los falsos positivos. Así como lo oyen.
Como siempre, les muestro datos. El general Raúl Fernando Vargas. Este general en el año 2024 iba para ascenso cuando Velázquez lo notificó de su baja, precisamente por sus vínculos y investigaciones por los falsos positivos. Vargas fue señalado como culpable de dar la orden de asesinar a un campesino en Boyacá. El ejército lo secuestró en una vía veredal y se lo llevaron a un campo para simular un combate. Ahí le dio la orden a un subalterno de grado sargento llamado Jaime Coral para que le disparara. Como este sargento no lo mató, él mismo tomó el arma y fue completó el trabajo. Y ese no fue el único caso. Según otras declaraciones de otros militares, cuando Vargas era capitán, participó en la tortura y homicidio de 10 personas en Barbacoas, Nariño, todos inocentes. A la salida de Velázquez no solo no sacaron a este general, sino que se convirtió en la mano derecha del actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Y lo que es peor, a diciembre del año pasado lo ascendieron a mayor general. Así como lo oyen. Sánchez llegó a hacer todo lo contrario de lo que Petro prometió hacer. Si esto no es traición y deslealtad, díganme ustedes qué es. El señor llegó fue a premiar militares culpables de falsos positivos. Esto no es solamente deslealtad con el gobierno, sino con el país entero, aparte de burlarse en las caras de las víctimas. Pero ¿saben qué es lo peor? Que este no es el único caso, y es la razón por la cual estoy haciendo este video. Hay muchos casos donde muestran la sistematicidad de este señor Pedro Sánchez. Él llegó a mantener las cosas como antes. Les muestro más casos, y para que entiendan por qué digo que esto es macabro. Según una investigación periodística del periodista Alfredo Serrano, a quien por cierto admiro mucho, es uno de esos periodistas que dan gusto escuchar. Aparte de su gran olfato e inteligencia, es una de esas personas que tampoco se amedrenta ante nada y llama a todos estos traidores y corruptos como lo que son. Una perramenta. Según Serrano, en este reportaje, el Mario Contreras Gineme, también conocido por muchos como el de los falsos positivos, no solamente ha seguido ascendiendo, sino que le entregaron una de las misiones más importantes y estratégicas de Colombia, el Catatumbo. Él es ahora comandante de la 30ª Brigada del Ejército con base en Cúcuta. ¿Se acuerdan de los falsos positivos de Soacha? Pues ellos, sus cuerpos terminaron precisamente allá, en el Catatumbo. Y ahora resulta que el mismo investigado e implicado está comandando la operación en Catatumbo. Ustedes me perdonan, pero esto merece empute, porque esto precisamente podría indicar que los falsos positivos no solamente no se han acabado, sino que están premiando a quienes precisamente tienen sus carreras manchadas de sangre inocente y que están precisamente entrenados no para combatir guerrillas o grupos ilegales, sino para mostrar resultados falsos. Y esto es muy grave, porque obviamente no van a haber resultados si quienes comandan son los que han hecho el trabajo mal hecho desde siempre. Y aquí les va otro, el coronel Gabriel Alexander Ramos García. Según la investigación del periodista Serrano, este coronel en el año 2020 al 2022 hizo parte de un batallón de infantería número 46, batallón que también está hasta acá de casos de falsos positivos. Este señor, en lugar de haber sido dado de baja, le acaban de entregar el comando de al menos 10.000 hombres en el Catatumbo. Y este nombramiento lo han precisamente denunciado varias organizaciones de víctimas, quienes con tristeza ven la sistematicidad de cómo ahora están premiando a quienes antes los estaban masacrando. Y lo que más duele es que esté pasando en este gobierno. Porque por eso, señor presidente, nosotros no votamos. Y les muestro la última perla, que la tenía guardadita desde hace rato. La señora María Paulina Leguizamón, muy recientemente homenajeada por Marta Lucía Ramírez. Ella fue la directora de la Defensa Jurídica del Ministerio de Defensa. Y fue ella la que estuvo a cargo de defender la desastrosa masacre del Remanso en Putumayo, en el gobierno Duque en el año 2022. En esa masacre, militares llegaron vestidos de negro a disparar a mansalva, en un bazar que había organizado la comunidad para precisamente construir una vía. Mataron al menos 11 personas, entre esos un niño y una mujer en estado de embarazo. Y no solo eso, secuestraron a la población y la aterrorizaron por horas, de manera que pudieran acomodar la escena para simular un combate. Si no es por el poco periodismo real que existe en este país, como la revista Vorágine y la revista Cambio, todo esto no se habría sabido. Porque inmediatamente salió el entonces ministro Diego Molano y su general Ajúa a decir que habían salido a dar un golpe contundente contra las disidencias de las FARC. Mentirosos e inútiles. Pues la señora María Paula llegó a la zona a ayudar precisamente a la defensa de los militares. Caminando entre muertos y charcos de sangre fue ella que les dijo qué decir y cómo decirlo. Todo para simular un gran golpe contra la ilegalidad. Otro gran falso positivo. A ella también la dieron de baja en el ministerio de Velázquez, pero don Pedrito la volvió a traer. Y no solo eso, la premió. Ella es ahora la directora del Fondo de Defensa Técnica Especializada, Fondetec. Nada más. Ustedes se preguntan por qué la paz total no ha funcionado, porque yo sí, y esta es una de las grandes razones. Tenemos una defensa mediocre y criminal, que en lugar de llegar a ganar terreno, está dando premios a militares que han llegado a aterrorizar a la población civil. Y sí, a ayudar a los grupos ilegales. El ministro Sánchez llegó a hacer todo lo opuesto a lo que prometió el gobierno Petro. Y lo peor es que ahora lo tenemos amenazando e intimidando a quienes lo están investigando. Y sí, aunque esto no es nada nuevo, no hay excusa. Porque nosotros votamos por un cambio. Señor presidente, nosotros no votamos por eso, votamos por todo lo contrario, lo que usted nos prometió. Lo elegimos a usted para que nos diera ese cambio, pero con ese ministro le metieron un caballo de Troya. Le pedimos que cuide al país y que se cuide, muchísimo más ahora que Estados Unidos quiere su cabeza. Y ustedes ayúdenme tagueando al presidente, porque él tiene que escuchar esta advertencia.